Profe, ¿cómo está? Entonces esta es el primer video del ejercicio número uno del método burbuja. Este yo ya lo tenía hecho desde hace ratico, no había querido grabarlo porque pues estaba esperando qué pasaba con respecto a la profesora y todo esto, ¿sí? Entonces el método burbuja simplemente lo que hace, una explicación rápida, es que organiza, por ejemplo, nosotros podemos tener un arreglo que al ingresar los datos los ingresamos de una manera desordenada. Entonces, por ejemplo, digamos el uno, el 5, el 15 y así, que no sean una manera ordenada. El método burbuja lo que hace es ordenarlo. ¿Cómo lo ordena? Con un código especial que lo que hace es que si el siguiente es mayor, entonces lo reemplaza y lo va moviendo y lo va moviendo y así se va arreglando hasta que todos terminen en orden correcto, ¿sí? Entonces aquí primero, pues bueno, lo primero que hice entonces fue agregar un escáner de entrada que es para que el usuario ingrese los datos. Aquí entonces creamos la primera variable que va a tener de nombre ejercicio uno, el número de elementos que aún no lo sabemos y este auxiliar que ya más tarde les voy a decir de qué sirve. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a utilizar algo que pues que yo no conocía mucho, pero que es el JOption Pane, que lo que hace es crear una ventanilla para que el usuario pueda crear, pues ingresar los datos, ¿sí? Entonces aquí lo ingresamos y aquí el usuario va a digitar la cantidad de elementos, o sea, qué tan grande va a ser el arreglo, ¿sí? Entonces aquí declaramos la variable que va a ser el ejercicio uno, que va a ser igual van a ser enteros y va a tener de tamaño la cantidad de elementos que el usuario le ingrese aquí en el option pane. Entonces, en ese caso, lo primero que vamos a hacer aquí es ordenar. Entonces, simplemente con un for, este sí no tiene pues mucho. Simplemente el for es para que vaya a recorrer todo lo que, todo digamos, la cantidad de datos que vaya a ingresar, ¿sí? Y entonces si por ejemplo aquí le dicen 6 5 4 datos, entonces a más abajo le va a pedir dígito y número dependiendo de la cantidad que el usuario lo hizo, ¿sí? Entonces aquí ya es donde empieza el método burbuja, que el método burbuja tiene dos for, un for primero y un for anidado. Entonces este for lo que hace es que va a tener dos iteradores. El primer iterador entonces va a empezar en cero, y va a empezar el número de elementos, que va a ser la cantidad de elementos que ingrese aquí el usuario, menos uno, para que no termine en 5 sino termine en 4, y va a ir sumando de uno en uno. El otro que se le va a agregar aquí, que yo le puse de nombre B, va a igual a hacer lo mismo y va a tener la cantidad de elementos y va a sumar de uno en uno, ¿sí? O sea, estos dos son iguales. Y aquí lo que cambia es, por ejemplo, si lo que yo les venía diciendo, si el número que hay a la derecha es menor, entonces se va a mover a la izquierda para que el mayor pase a la derecha. Y eso es lo que se hace acá. Entonces, si el número es mayor, entonces se va a mover una casilla, ¿sí? Y aquí entonces este código es donde está el código burbuja, el método burbuja. Y aquí simplemente hacemos este for para que él muestre los datos de una forma ordenada. Entonces esto lo hacemos para que recorra todo, para que empiece en cero, termine en 4 y vaya sumando uno en uno. Y aquí hacemos lo mismo, pero entonces aquí lo que vamos a hacer es que empiece desde el más largo, menos uno en 4, que termine o que sea mayor o igual a cero y que se vaya disminuyendo, vaya restando. Y entonces aquí al momento de correrlo, entonces nos pide la cantidad de elementos, vamos a ponerle 6, le damos ok, y
y aquí nos pide los números, entonces vamos a poner números en desorden: 8, 52, 23, 48, 69 y 4. Aquí pasó algo. Vamos a volver a correrlo. Entonces vamos a hacerlo con 4 números. Entonces aquí 7, 28, 58 y 1. Y entonces aquí nos muestra el método ordenado, que sería el 1, 7, 28 y 58, y decrecientemente, que sería 58, 27, 7 y 1. Entonces digamos que de esto se trata el método burbuja, que no tiene pues digamos que esto es lo que contiene realmente este método.